Buenos días, a 23 de octubre de 2025. Estoy en esta finca en Chipiona de arbequinos muy grandes que va a ser la segunda poda que demos. Pues mirad, en esta finca ya he hecho creo que varios vídeos. Esta sería la tercera poda que va a dar mi equipo. La primera fue hace 4 años, pero lo que di es indicaciones de cómo hacerla, y lo hizo persona de la finca. Hace 2 años sí la hizo mi equipo, estuve yo aquí también, y ahora vendremos aquí, Dios mediante, la semana que viene. Son arbequinos ya muy grandes, que están a 5x7, tienen agua, no tienen problema de agua, buena tierra. El clima, desde aquí se ve el mar, vamos, desde allí un poquillo más para allá se ve el mar. Clima de costa, pues un clima peculiar para el olivo. Aquí el olivo pues tiene poco descanso fisiológico y la finca tiene bastante becería. Pero mirad, esta finca cuando yo llegué, aquí en medio en las calles, ¿veis cómo están aquellos que se tocan? Pues así estaba todo. O sea, se tocaban los olivos y todas las partes medias y bajas estaban secas, estaba totalmente desfoliadas. La poda que recomendé hace 4 años fue para prácticamente quitar todas las bajeras y algún centro. Se le dio iluminación, los olivos se vistieron y hace 2 años salieron bastante bien, salieron a 14.000 kilos por hectárea. Creo que fue el récord de la finca. Descansaron, aquí hay mucha becería, no voy a decir que están echados todos los años, y este año han vuelto a tener otra vez bastante cosecha, unos 12.000 kilos por hectárea. Pero ya mirad, se han cogido con buggy, aquí no se coge con paraguas. También, o sea, varias cosillas que se ven. Mirad, como ya son los olivos tan grandes, pues veis que a pesar de venir con varas, pues la aceituna vibraba mal. Y donde ya vibraba muy poco la rama, pues se ha quedado mucha aceituna sin coger. Vamos, ahora pondrá la gente farta, el que quiera que se venga con la vara, y cuando un bicho de estos, arbequinos, no se menea, que se ponga a darle con la vara y que lo limpie. Pues veis, ya son ramas muy grandes, que vibran mal, ya las ramas se van abriendo. El arbequino, al ser de leña blanda, las maderas se abren. O sea que son ya árboles bastante grandes. Y luego mirad que se hicieron cortes, pues estos años, o sea, ya llevan haciéndose 4 años cortes, este año sería la tercera poda. ¿Veis el arbequino? Varetas, ¿veis? Que no echan, ¿veis en el suelo? No echan varetas. Y luego los cortes, pues también echan muy poca vareta. Así que estas fincas para renovarlas, o sea, esta variedad para renovarla es muy complicado. Mira, aquí se hizo un corte de vida, que el corte está bien y demás, pero veis, en 2 años o 4, yo creo que será 2, lo poquito que ha tirado. Por eso que el arbequino, cuando se poda, decide basar la poda en poda en la cruz, en poda en renovación, muy poquito. Mira, veis, raídos, que sí, que han brotado, pero que esto tiene poca chicha, tira poco. Los olivos se podaron hace 2 años y no se han cerrado todavía. ¿Veis? Pues brota, pero que le cuesta. En fin, y así que este año vamos a venir. He visitado la finca, yo he venido hoy solo, está con los gestores, y hemos estado viendo lo que hay que hacer, y aquí he hecho pues yo unos pocos. Y para que vean ellos lo que se va a hacer, más o menos calcular el coste, claro, viendo lo que cunde, pues más o menos calcular. Y mirad, estas dos, o sea, esta calle, estas 2 filas, pues ya están hechas. Como hace 2 años se le pegó bastante, mirad, que a los olivos están, o sea, la finca está tupida por el marco que tiene y el tamaño del olivo, pero que luego en sí el olivo no está muy tupido, no está muy espeso, así que tampoco a cada olivo hay que quitarle mucho. Aquí, pues ya entramos, veis, ahí he quitado una secundaria, se ha quedado abierto. Aquí hay alguno que no ha pedido nada, este no le quita nada, veis que no hay en el suelo nada. ¿Veis? Y esta es la cara que se le va a quedar. Daros cuenta de una cosa, se ha quedado aceituna por arriba. Sí, que se ha quedado aceituna, a ver si lo enfoco. A ver si se ve, ahí se ve. Se ha quedado aceituna por arriba, pero el que sea fino se va a dar cuenta de otra cosa. ¿Cuántos daños por el vibro hay? Nada. La poda que hicimos nosotros hace 2 años no ha provocado ni una rotura de rama, ni una defoliación. Eso no todo el mundo lo puede decir. ¿Qué pasa? Esto se podría haber repasado con pértiga, que más de uno dirá, eso se repasa con pértiga, se rebaja la altura. Sí, pero que como se repase con pértiga y se descompense la rama la destroza el vibro. Por eso es preferible cortar siempre abajo, cerca de la cruz, y la rama reducirla, más que descopar y mucho frío. O sea, el año pasado entramos aquí, o sea, el año pasado, hace 2 años, entramos con motosierra de mano, con la 194, íbamos 294 y una 192. Y se cortó en la cruz y hasta donde llegábamos, o sea, a lo menos hasta 2 metros. Y mira, resulta que no hay nada roto. Y lo que se ha quedado sin caer no es tanto porque no vibrara bien por la posición de la rama, sino porque los árboles ya son muy grandes y ya es que la vibración pues le cuesta.
Esto se ha cogido que está ahí con un pelen, con un buggy pelen. Pues ya son los árboles muy grandes. Y ahora mira, decir, venga, pues quítale. Mira, este se quedó ya con 2 ramas en las otras podas. Este tendría que, si llega a ser otra variedad, o sea, el picual, el que sea, esto estaría llenito de varetas. Que mira que no echa, ¿eh? Ahí está, que no es que se la hayan quitado. Y mira con los golpes que tiene para que se hubiera llenado de varetas. No ha echado ni por abajo. Así que esto es lo que hay con la arbequina. No podemos extrapolar la poda que se le puede hacer al pico a la que se le puede hacer a la arbequina. Esto ahora mismo que le hace, pues seguir repartiéndolo. A la mejor dice, mira, vamos a seguir. Pues a la mejor en aquella altura, ahí quita en medio algo. Pero lo más probable es que esta finca en 2 años se arranque. Porque vamos a ver, esto que sí, que esto echa aceitunas, no está mal. Pero, ¿qué pasa? Que esto es arbequino y cae mal. Y se necesita buquifardo, porque estos olivos para paraguas no están bien formados. Y luego, para paraguas, la arbequina, como no se le puede dar con vara con el paraguas, pues caería mal. Mirad, ahí las alturas que están con mucha aceituna. ¿Veis? Pues se va a arrancar y ya se pondrá o súper intensivo, se pondrá otra vez intensivo, pero de picual, alguna cosa así. Mira, pues se ha quedado bastante aceituna, por eso que se han cogido 12, pero que a lo mejor podría tener, o tiene, o sea, producido la finca similar, unos 14 por ahí. ¿Veis? Es que esos son los golpes que se le dan, es que más no se le puede quitar. Y que te puedes poner con la pértiga y repasar en altura, pero pasan 2 cosas. Primero, que se va a encarecer un montón. Segundo, esta no está hecha. Esta no está hecha, esta sí. ¿Veis la diferencia? Tampoco es mucho. Vale, pues dice, si le das con la pértiga, se va a encarecer porque ralentiza. Segundo, que va también a romper bastante el vibro. Y tercero, vamos, este año que viene se prevé que aquí haya poca aceituna, por la lecería, por el clima que está, porque aquí el olivo no tiene parada fisiológica en todo el año, así que la parada se la toma y en un año sabático, ese es el descanso que tienen normalmente, o bien en verano, o bien en invierno, o en las 2 estaciones, la mayoría de fincas. Y si se va a arrancar de aquí a 2 años, pues nada, pues se le quita lo más preciso para que vibren bien, estén bien iluminados. ¿Veis? Esto se ha quedado. ¿Veis? Está más o menos bien iluminado, más o menos va a vibrar bien. Y ya está, y en 2 años cuando llegue la retro, porque mirad, ¿veis? Ahí se cortó una rama considerable. Que le cuesta criar. Una variedad que por genética, ¿veis? Es que no echa ni vareta. O sea, aquí no se tienen que quitar la vareta, las pestucas, como se lo dejáis, la vareta del suelo, es que no echa. Mirad qué pedazo de raído se dio ahí. Es que no ha respondido, es que no echa nada. También es cierto que esto está muy oscuro. Y dice, bueno, pues están a 5x7, pues saca y deja 10x7, vale. Vas a tener unos árboles como un demonio de grandes. Árboles que tampoco van a echar varetas. Para, digamos, imaginar los árboles grandes, pues se van renovando y se cogen. Pero es que no echa varetas. Así que yo creo que la opción del plan renove es la más adecuada. Ahí le he quitado un casco, que sí, esto cuando la coja el vibro, esta sí la va a hacer pupita el vibro cuando coge ese taco. Pero bueno, si es que esto sale en 2 años. ¿Veis? También aquí se hacen recolecciones tempranas, aquí en septiembre la aceituna está hecha, como el verano aquí se pasa raramente de 30 grados, o sea, 30 grados poco más. Pues y florece esto prontito, florece en abril. Pues cuando se entra en septiembre es que está el olivo, ya la aceituna está hecha, pero tiene que estar en septiembre o en octubre. Y es que se descorteza. De esta forma, también se ha descortezado menos este año. ¿Veis? Que son las heridas, son de estos años atrás. Pues será también la empresa de servicios, será que los árboles pues ya no hay que darle tanto porque están más reducidos, por lo que sea. ¿Veis los golpes? ¿Veis que aceituna que ha caído poca? Que sí, que ese pimpollo cuando lo coja el vibro lo va a templar, pero si es que de esta forma la finca va fuera en 2 años. Y lo más importante, con todo lo que tenía este olivo, cuando estabas ahí, la vibración no podía, un árbol muy grande. Pues ya lo ha descargado, ya nada más que con eso, con quitarle peso, ya está descargado. A ver, este olivo por esta cara pues ha quedado muy verdecito. Por aquí va a echar bastante aceituna. Yo ya digo, creo que este año poca. A lo mejor me equivoco. Pero que fincas así con clima de costa suelen tener mucha becería. Vais a dar el porrazo por aquí. Y nada más, pues eso, que sea una poda rápida, pues a lo mejor una media de 2 o 3 cortes por árbol, que hay algunos que es que no se lleva ninguno. Y ya está, ya empezamos. Ya, vamos, la finca luego tiene también súper intensivo abajo, se tocará súper intensivo y esto. Pues veis más o menos, aquí pues ya se está haciendo una poda de producción. Esto es poda de producción. Formación ya está hecha, renovación, estáis viendo que no procede, así que poda de producción. Que esto eche aceituna y que vibre lo mejor posible. Venga, un saludo.